Imagina escuchar de la persona que amas que, sin ella, no serías nada. Eva escuchó eso, fue humillada, controlada, vio sus sueños desvanecerse a manos del hombre que prometía ser su apoyo. Pero lo que él no sabía era que Eva guardaba fuerzas donde él menos imaginaba. Esta es la historia de una mujer que, aun estando rota, decidió luchar para levantarse. Y nada volvería a ser como antes. Eva siempre tuvo una vida sencilla, pero llena de sueños. Trabajaba duro en una oficina para asegurar su sustento y soñaba con un día poder dedicarse a lo que realmente amaba, la moda. Su talento para diseñar ropa era algo que mantenía en secreto, un refugio que la ayudaba a olvidar las dificultades. En una de esas tardes agotadoras después del trabajo, decidió detenerse en una cafetería pequeña y acogedora. Estaba distraída, hojeando un cuaderno con dibujos, cuando escuchó una voz suave y amigable. ¿Te gustaría un café? Yo invito, dijo un hombre con una sonrisa encantadora, sosteniendo 2 tazas. Eva, algo avergonzada, sonrió y aceptó. Aquel era Alejandro, un hombre seguro de sí mismo, carismático y exitoso, con un magnetismo difícil de ignorar. Ese encuentro casual rápidamente se convirtió en una conversación que duró horas. Él se mostró extremadamente interesado en todo lo que ella decía, le hacía preguntas sobre sus sueños y mostraba una empatía que nunca antes había experimentado. Desde aquel primer encuentro, Alejandro se convirtió en una presencia constante en la vida de Eva. Tenía una carrera sólida y no escondía el orgullo por sus logros, mencionando constantemente sus metas, como siempre conseguía lo que quería y la importancia de tener a alguien a su lado con quien compartir el éxito. Eva, que luchaba por equilibrar sus finanzas y mantener la cabeza en alto en medio de días difíciles, encontró en Alejandro un apoyo que nunca había tenido. Cuando él le sugirió que dejara su empleo para enfocarse en los estudios de moda, asegurándole que la cuidaría hasta que estuviera lista, Eva se sintió tentada. Pero aún tenía sus reservas. Una noche, él la llevó a cenar a un restaurante elegante, algo que ella nunca había experimentado. Durante la cena, le tomó la mano, la miró profundamente a los ojos y dijo, Eva, eres una persona especial. Sé reconocer el potencial, y tú lo tienes. Imagina hasta dónde podemos llegar juntos, sin preocupaciones por el trabajo o las cuentas. Puedo darte esa seguridad para que te enfoques en lo que realmente amas. Esas palabras tocaron profundamente a Eva. Alejandro hablaba con tal confianza y sensibilidad que realmente parecía ser el hombre ideal, alguien que creía en su talento más que ella misma. Con el tiempo, Eva comenzó a depender de él no solo financieramente, sino también emocionalmente. Alejandro era el primero en motivarla, el primero en estar a su lado en cualquier momento difícil. Se sentía agradecida y cada vez más enamorada de aquel hombre que parecía la solución a todos sus problemas. Sin embargo, a medida que avanzaba la relación, empezaron a surgir pequeños comportamientos, como pequeñas grietas en una pared que parecía sólida. Alejandro mostraba unos celos que ella no entendía. Insistía en acompañarla a todas las salidas con amigas y en estar a su lado en cada situación. Una vez, al ver a una vieja amiga de Eva en el supermercado, se empeñó en saludarla con un tono extrañamente frío y distante. Después de la situación, comentó en tono seco, no entiendo por qué sigues manteniendo contacto con ciertas personas. Ese tipo de amistad no te ayudará a crecer. Eva intentó argumentar, diciendo que esa amiga era importante para ella y que mantenían contacto desde la infancia. Alejandro, sin embargo, no parecía dispuesto a escuchar. Con el tiempo, comenzó a hacer comentarios ácidos con frecuencia. Una vez, durante una cena con amigos, hizo un comentario aparentemente inofensivo, pero que la incomodó. Eva es tan soñadora, a veces parece una niña. Creo que eso es lo que amo de ella, esa inocencia. Todos rieron, y Eva disimuló su incomodidad riendo también. Pero en su interior, algo la molestaba. Era un comentario sutil, pero que cargaba cierto desprecio oculto tras el tono de broma. Otro incidente más grave ocurrió cuando Eva decidió inscribirse en un curso online de moda. Emocionada, se lo contó a Alejandro, esperando que él se alegrara.
Pero, para su sorpresa, reaccionó de una forma totalmente inesperada. ¿Para qué eso, Eva? ¿No habíamos hablado ya de que te enfoques en lo realmente importante? Ese tipo de cosas son una pérdida de tiempo y dinero, créeme. Tienes algo más concreto a tu lado, algo con futuro, dijo, refiriéndose a la estabilidad financiera que él le brindaba. Eva sintió un escalofrío. Estaba claro que él no quería que ella siguiera un sueño que no lo involucrara directamente, pero prefirió no discutir. En los días siguientes, comenzó a tomar el curso a escondidas, en horarios en que sabía que Alejandro estaría ocupado. Empezaba a sentir incomodidad al compartir ciertas cosas con él, como si necesitara proteger sus propios intereses de alguien que supuestamente la apoyaba. A pesar de esto, Eva no quería aceptar que algo iba mal. Siempre trataba de enfocarse en el lado bueno de Alejandro, en cómo la ayudaba, en los regalos y en los momentos felices que compartían. Era una cuestión de gratitud, de intentar valorar lo que él hacía por ella. Pero en el fondo, una voz le susurraba, cada vez más fuerte, que el control que él ejercía sobre su vida era algo que iba más allá de los celos o la protección. Alejandro no parecía querer ayudarla a crecer, parecía querer que ella fuera solo un reflejo de su propio éxito. La tensión entre ellos aumentaba con cada pequeño roce, cada vez que ella intentaba expresar una opinión diferente o sugerir algo que no incluyera sus planes. Alejandro, que antes parecía tan abierto y receptivo, ahora se mostraba inflexible y hasta agresivo en sus respuestas. La recordaba constantemente de todo lo que él hacía por ella, como si en cada discusión intentara reafirmar que ella le debía todo lo que tenía. Y, para empeorar las cosas, Eva empezó a preguntarse si realmente tendría algún valor sin él. Una noche, tras una discusión sobre sus planes de hacer un curso presencial, él dijo algo que resonó profundamente. «Sabes, Eva, deberías ser más agradecida. Sin mí, no tendrías nada». ¿Es tan difícil de entender? Eva guardó silencio, tragándose el comentario. Sintió algo romperse dentro de ella, una decepción silenciosa, pero poderosa. El hombre que un día fue su apoyo parecía ahora ser una sombra pesada que se cernía sobre todo lo que hacía. Y, aunque no lo comprendía del todo, empezaba a darse cuenta de que esa sombra se volvía cada vez más oscura. En los primeros meses, Eva aún lograba aferrarse a los buenos recuerdos, a la época en que Alejandro era una fuente de apoyo e inspiración. Pero ahora, él parecía haber cambiado, y las pequeñas actitudes posesivas de antes se transformaban en un control palpable sobre cada aspecto de su vida. El ascenso de Alejandro en su carrera se aceleraba, y junto con él, su comportamiento se volvía más arrogante y autoritario. Aquel hombre atento y protector parecía disolverse cada vez más, dando lugar a alguien que Eva apenas lograba reconocer. Con la reciente promoción de Alejandro, su rutina se volvió aún más agitada. Los viajes de trabajo eran frecuentes, y él pasaba horas discutiendo negocios por teléfono, descuidando el tiempo que antes dedicaba a ellos como pareja. Sin embargo, cuando estaban juntos, parecía que Alejandro tenía una única preocupación: saber dónde estaba ella, con quién hablaba y qué hacía. Exigía que Eva le informara detalladamente cada uno de sus pasos, y cualquier demora en responder un mensaje era motivo para lanzar preguntas insistentes. ¿Qué estabas haciendo? Te mandé un mensaje hace una hora, Eva. ¿No crees que merezco una respuesta inmediata? Le dijo una noche cuando regresó de una reunión con una amiga. Estaba con Sofía, Alejandro. Solo era una charla rápida. Sabes que ella no es una amenaza, respondió en un tono suave, tratando de aliviar el ambiente. Pero él solo la miró, con los labios apretados, y luego comentó con ironía: sí, solo que no quiero que me olvides y pienses que la vida de soltera es una opción, dijo, con una sonrisa que llevaba un leve toque de amenaza. Con el tiempo, Alejandro comenzó a aislar a Eva de sus pocos amigos y de las actividades que aún mantenía. Criticaba cada salida, cada encuentro, y empezó a convencerla de que era mejor concentrarse en la vida cómoda que él le ofrecía. Eva comenzó a sentirse asfixiada, pero al mismo tiempo, sentía una enorme gratitud hacia él. Al fin y al cabo, él había sido su mayor apoyo en momentos difíciles. Quizás solo esté preocupado, pensaba,
tratando de convencerse de que estaba exagerando. Un día, mientras Eva preparaba la cena, Alejandro llegó a casa de un humor pésimo. Lanzó el maletín sobre la mesa y se dejó caer pesadamente en el sofá, el rostro marcado por la frustración. Antes de que ella pudiera preguntarle qué había pasado, él comenzó: ¿Crees que tengo tiempo para tonterías, Eva?, dijo, tomando su teléfono de la mesa. ¿Qué es esto? ¿Fotos de ropa? ¿De verdad crees que puedes tener una carrera en esto? ¿Qué tal si muestras un poco más de lealtad a quien te lo está dando todo? Eva se congeló, sorprendida por la agresividad y el tono brusco que él nunca había usado. Intentó explicarse, decir que solo estaba buscando inspiración, pero él no la dejó terminar. «Eres una ingrata», continuó él, con una mirada de desprecio. «Yo trabajo como loco para que tengas todo, y tú quieres distraerte con fantasías infantiles. Sé realista, Eva. Sin mí, ¿qué tendrías?». Las palabras de él la golpearon como una bofetada. Eva retrocedió unos pasos, sintiendo como las lágrimas comenzaban a acumularse, pero intentando mantener la compostura. Algo dentro de ella, una pequeña chispa de dignidad, se encendió esa noche. Por primera vez, empezó a cuestionar su relación con seriedad. Las palabras «sin mí», «que tendrías», resonaban, como un cruel recordatorio de que estaba siendo reducida a alguien sin valor, alguien sin méritos propios. En los días siguientes, Alejandro comenzó a tratarla con un desprecio creciente, como si disfrutara viéndola dudar de sus propias capacidades. La criticaba por cosas pequeñas e innecesarias. Si la cena no estaba como él quería, la humillaba, diciéndole que era incompetente incluso para una tarea tan simple. Se refería a sus proyectos y sueños como una pérdida de tiempo, minando lentamente la autoestima de Eva. Aunque intentaba evitar conflictos, estos ataques constantes la hacían sentirse insegura y emocionalmente frágil. Una tarde, después de uno de esos episodios, Eva pasó horas sentada en la terraza, tratando de entender en qué momento todo había cambiado. ¿Cómo podía ser que Alejandro, el hombre que había sido su refugio, ahora parecía su verdugo? Por un momento, el miedo la invadió. ¿Acaso estaba atrapada en una relación en la que ya no había respeto? Las palabras de Alejandro resonaban en su mente como una herida que nunca sanaba. «Sin mí, ¿qué tendrías?». Cada humillación, cada insulto disfrazado de preocupación, la hacía sentir que su vida giraba en torno a alguien que se empeñaba en apagar su luz. Sin embargo, en medio de esa angustia, un sentimiento diferente comenzaba a crecer dentro de ella. Era como una pequeña llama de resistencia que se negaba a dejar morir. Fue en una de esas noches, sola en la sala después de que Alejandro se durmiera, cuando Eva tuvo una idea: ¿y si pudiera construir algo por su cuenta? Con cada nueva humillación, su deseo de encontrar la independencia crecía. Decidida a tomar el control de su vida, Eva comenzó a diseñar un plan. Usando su teléfono a escondidas, investigaba sobre moda, emprendimiento y leía historias de personas que, como ella, habían decidido luchar contra las adversidades para alcanzar su independencia. Sabía que debía ser cautelosa, ya que Alejandro no dudaría en destruir cualquier intento de cambio que percibiera. Por eso, su rutina se volvió meticulosamente planeada. Cada noche, después de que Alejandro se durmiera, ella abría su computadora portátil en silencio y estudiaba. Aprendió sobre creación de moda, estrategias de marketing y gestión financiera. Era un trabajo exhaustivo, pero le daba sentido a sus días. En los momentos en que Alejandro la criticaba, el pensamiento de sus estudios secretos la fortalecía para soportar sin derrumbarse. Una vez, Alejandro cuestionó por qué Eva parecía tan cansada. Parecía percibir que había algo diferente en ella, algo que no podía controlar. Eva respondió con una sonrisa contenida: «Creo que es el trabajo doméstico y, tal vez estoy pensando en nuevos pasatiempos», respondió, evitando su mirada. Él no insistió, pero Eva notó que la observaba con desconfianza. Cualquier error podría arruinar el plan, y sabía que, si Alejandro descubría algo, su sueño de independencia podría desmoronarse. Las semanas pasaron y, con el tiempo, Eva logró un pequeño avance,
Algunas de sus prendas comenzaron a llamar la atención en Internet. Era un éxito modesto, pero para ella, cada elogio representaba un paso más lejos de la dependencia de Alejandro. Ahorraba cada centavo, se dedicaba a sus estudios y mejoraba sus habilidades. Una noche, tras vender su primera prenda, Eva sintió una mezcla de alegría y nerviosismo. Estaba más cerca de lo que imaginaba, pero cada logro traía consigo el riesgo de que Alejandro lo descubriera. Y fue justamente en una noche de fiesta, mientras revisaba un boceto en el cuarto, cuando Alejandro entró sin avisar, su rostro reflejando irritación. «Eva, ¿qué haces aquí, sola? ¿Tenemos invitados y tú te escondes? ¿Qué clase de esposa hace eso?», dijo con desprecio. «Solo necesitaba un tiempo para mí, Alejandro». «Esa fiesta me cansa un poco», respondió ella, tratando de mantener la calma. Él la miró con frialdad, como si intentara ver a través de ella. Luego, con una sonrisa que mezclaba ira y desprecio, se acercó y miró el cuaderno abierto sobre la mesa con los bocetos de ropa. «¿Sigues con estas tonterías? Eva, ya hemos hablado de esto. Sabes que es una pérdida de tiempo. ¿De verdad crees que vas a construir algo con estos garabatos?». Arrojó el cuaderno sobre la cama y salió riéndose con desdén. En ese momento, Eva sintió el peso de su desprecio y de la humillación. Pero ahora, en lugar de intimidarse, esa actitud la hizo sentir aún más decidida. Comenzó a dibujar todas las noches, imaginando el momento en que podría probarse a sí misma que él estaba equivocado. Sabía que sería un camino largo, pero cada boceto, cada noche de estudio la mantenían firme en su objetivo. Los días siguientes fueron más difíciles. Alejandro parecía más atento a cada uno de sus movimientos. Comenzó a controlar incluso sus salidas al mercado y le exigía explicaciones por cada compra, cada gasto. Notó que él se volvía más impaciente, como si su inseguridad creciera junto con su obsesión por controlar cada aspecto de su vida. Por otro lado, Eva comenzó a desarrollar un pequeño, pero importante, círculo de contactos en el mundo de la moda online. Usaba perfiles falsos en las redes sociales para difundir su trabajo, todo sin que Alejandro lo supiera. Esa red secreta de apoyo fue vital para que ella lograra mantenerse motivada. Había algo profundamente reconfortante en saber que personas que nunca había conocido apoyaban su sueño, aunque fuera a la distancia. Finalmente, Eva se inscribió en un concurso de nuevos diseñadores, un evento pequeño, pero importante para quienes recién comenzaban. La inscripción era gratuita, y envió su proyecto con un nombre ficticio, manteniendo el absoluto sigilo. Sabía que era una oportunidad única para probarse y ver si realmente podría seguir su sueño. Durante las semanas de preparación, Alejandro continuó criticándola, humillándola y aislándola, pero Eva, ahora, tenía un objetivo. Cada palabra cruel de él se convertía en combustible para dedicarse aún más a lo que realmente amaba. En ese tiempo, Eva aún sentía el peso del secreto, pero también el poder de la esperanza. Sabía que debía tener paciencia y discreción hasta el momento adecuado. Cuando Alejandro la presionaba, diciéndole que no era nada sin él, ella guardaba silencio. Él no lo sabía, pero la Eva que él creía controlar ya no era la misma. Había redescubierto una fuerza propia, una dignidad que él jamás entendería. Finalmente, unos días después de enviar su proyecto para el concurso, Eva recibió una noticia que transformó sus esperanzas en realidad. Su proyecto había sido seleccionado para la siguiente etapa. La sensación de realización era inmensa, pero se contuvo, consciente de que debía mantener todo en secreto. Alejandro, por su parte, notaba que algo había cambiado en Eva. Estaba más enfocada, determinada y, a sus ojos, se había convertido en una amenaza para el control que él ejercía. La tensión entre ambos aumentaba, como si ambos supieran que una tormenta estaba a punto de desatarse. Esa noche, Eva se sentó al borde de la cama, sola, y respiró hondo, sintiendo por primera vez lo que era vivir sin miedo. Sabía que el camino por delante aún era largo, pero tenía la certeza de que su viaje hacia la independencia había comenzado, y nada la haría retroceder. Ya no era la mujer insegura que él creía controlar.
Su plan estaba en marcha y, por primera vez, Eva sentía que podría realmente recuperar su vida. Eva creía que tenía cierto control sobre su situación. Alejandro, cada vez más frío y distante, parecía más concentrado en el trabajo que en ella, lo cual le daba el espacio necesario para seguir con su plan de estudios e independencia, aunque en secreto. Él había mencionado que viajaría esa semana para resolver asuntos de negocios, y ella aprovechó la oportunidad para dedicarse intensamente al proyecto del concurso de nuevos diseñadores. Aquella era su oportunidad de dar el primer paso concreto hacia la libertad, y Eva sabía que debía aprovecharla. En el silencio de la casa vacía, Eva colocó su computadora en la mesa y comenzó a trabajar. Sus bocetos estaban esparcidos alrededor, y la emoción de ver su proyecto tomando forma era algo que no sentía hacía mucho tiempo. Tan concentrada estaba que no escuchó el sonido de la puerta al abrirse hasta que ya era demasiado tarde. Alejandro estaba allí, parado en la entrada de la sala, observándola con una mirada dura y perpleja. Eva se sobresaltó, intentando cerrar la computadora de forma disimulada, pero él fue más rápido. Con un movimiento brusco, jaló el ordenador hacia él y abrió la pantalla, revelando todos los archivos que Eva había guardado con tanto cuidado. ¿Qué es esto, Eva? Su voz era cortante, un tono lleno de sarcasmo y desprecio. Te pregunté qué es esto. Ella intentó responder, su voz temblando. Alejandro, yo solo ¿estabas qué? ¿Desperdiciando mi dinero y mi tiempo con estos garabatos? Te dije que dejaras esto. ¿Cuántas veces tengo que decirte que dejes estas ideas ridículas y te concentres en la vida que te di? Eva sintió el rostro arder de vergüenza y rabia al mismo tiempo. Estaba acorralada, pero una parte de ella sabía que necesitaba defenderse, necesitaba defender lo que estaba haciendo. Respiró hondo, intentando contener el temblor en su voz. Nunca te pedí permiso para tener sueños, Alejandro. Y, si no puedes apoyarme, entonces al menos déjame en paz. Alejandro rió, pero su expresión era de puro desprecio. ¿En paz? Eva, sin mí no serías nada. Todo lo que tienes viene de mí. ¿De verdad crees que alguien te va a tomar en serio? ¿Que alguno de esos dibujos tiene algún valor? Ella contuvo las lágrimas y respondió, enfrentando su mirada sin retroceder por primera vez. No importa lo que pienses. Voy a seguir adelante con esto, con o sin tu apoyo. Alejandro guardó silencio por unos instantes, y Eva pensó que quizás se retractaría, que al menos intentaría entender. Pero luego habló, con una voz tan fría y cortante que sintió un escalofrío. ¿Sabes lo que quieres, Eva? Te daré lo que quieres. Vamos a divorciarnos, y pronto descubrirás lo que es el mundo real sin mi dinero y sin mi protección. Espero que estés preparada para la vida miserable que te espera. Eva sintió el impacto de sus palabras, pero, al mismo tiempo, el miedo que siempre la había paralizado parecía disiparse. Sabía que sería difícil, que perdería toda la estabilidad que tenía a su lado, pero continuar en esa situación era algo que ya no podía soportar. Después de tantos años de sumisión, Eva finalmente estaba dispuesta a enfrentar las consecuencias de su libertad. En los días siguientes, Alejandro no facilitó las cosas. No solo anunció que quería el divorcio, sino que también exigió que Eva abandonara la casa de inmediato. La casa, por supuesto, era de él, al igual que la mayoría de los bienes que tenían. Se encargó de dejar claro que ella no recibiría un centavo, como si quisiera que se arrepintiera de cada palabra dicha. Eva sabía que necesitaba un lugar donde quedarse, al menos temporalmente. Fue entonces cuando llamó a su amiga Sofía, con quien mantenía una amistad de años y que siempre se había preocupado por su bienestar. Eva, te vas a quedar aquí en casa conmigo. Esto no es una discusión. Mañana voy por ti, y te quedarás el tiempo que necesites, dijo Sofía, con un tono firme que hizo que Eva sintiera un inmenso alivio. Al día siguiente, Eva empacó sus cosas mientras Alejandro estaba fuera. Llenó algunas cajas con ropa, documentos y pocos objetos personales, tratando de ser rápida. Al despedirse silenciosamente de ese lugar,
Se dio cuenta de que no sentía tristeza al dejar nada atrás. Al contrario, se sentía finalmente libre de ese peso, de ese ambiente sofocante que, durante años, había sido el escenario de su sumisión. Sofía llegó a la hora acordada, y ambas cargaron las cajas en silencio hasta el coche. Al salir por la calle, Eva no miró atrás. Estaba lista para comenzar una nueva etapa, y no quería llevarse nada que la atara al pasado. La casa de Sofía era sencilla y acogedora, un hogar que irradiaba amor y calidez. Al entrar, Eva fue recibida con un abrazo cálido, como si fuera la primera muestra de apoyo sincero que recibía en mucho tiempo. Sofía ayudó a su amiga a instalarse, preparando una habitación que, según ella, siempre estaría disponible para Eva. En las semanas siguientes, Eva comenzó a organizar el proceso de divorcio, con el poco dinero que había ahorrado y un abogado recomendado por Sofía. Alejandro, sin embargo, no facilitó nada. Amenazó con impugnar el divorcio, exigiendo una división desproporcionada de los bienes y prolongando el proceso todo lo que podía, como una forma de venganza. En una de las reuniones, él la provocó con una mirada triunfante. «De entonces, Eva, ¿cómo va tu vida independiente? Espero que estés disfrutando de tu libertad, porque eso es todo lo que tendrás». Pero Eva, ahora más fuerte y decidida, mantuvo la calma. «No me importa lo que pierda, Alejandro. Nada de lo que hagas me hará volver». Alejandro rió, pero su mirada revelaba la frustración de ver que sus palabras ya no la afectaban. El divorcio se finalizó semanas después, con un acuerdo que desfavorecía a Eva financieramente, pero que ella aceptó de buen grado. Estaba dispuesta a perder todo lo que poseía para alcanzar la paz que buscaba. Y al salir de la última audiencia, sintió un alivio tan intenso que parecía que un enorme peso se había quitado de sus hombros. En los primeros días, Eva intentó establecer una rutina que incluyera su proyecto de moda. Pasaba horas revisando bocetos antiguos y organizando las piezas que había creado en secreto mientras aún estaba con Alejandro. El proyecto que había enviado al concurso parecía aún más importante ahora, ya que era la única oportunidad que tenía de dar realmente el primer paso en su nueva carrera. Sin embargo, la realidad financiera se volvía más apremiante cada día. Con el dinero contado y sin una fuente de ingresos fija, Eva empezó a buscar trabajos temporales para asegurar lo mínimo necesario mientras invertía en su sueño de ser diseñadora. Trabajó como recepcionista en una tienda de ropa y, por las noches, se dedicaba a su proyecto. Los días eran agotadores, pero la sensación de estar construyendo algo propio la mantenía motivada. Una noche, después de una larga jornada de trabajo, Eva revisaba uno de sus bocetos más recientes cuando Sofía entró en la sala con 2 tazas de té. «¿O sabes, Eva? Hace tiempo que no veo esa luz en tus ojos. Parece que finalmente te encontraste a ti misma», dijo Sofía, entregándole la taza a su amiga. «Quizás sea eso, Sofía. Por primera vez siento que estoy viviendo realmente mi vida, aunque con miedo e incertidumbres». Eva sonrió, una sonrisa sincera, que casi había olvidado cómo se sentía. Mientras avanzaba en sus estudios y creaciones, Eva comenzó a conectarse con pequeños emprendedores locales de moda. Usando las redes sociales, logró contactar a dueños de tiendas de ropa y otros diseñadores. En uno de esos contactos, conoció a Carla, una dueña de boutique que se interesó en sus creaciones y pidió ver algunas piezas personalmente. Eva sintió el corazón acelerarse ante esa primera oportunidad real de mostrar su trabajo a alguien del mercado. El día de la reunión, Eva llegó a la pequeña boutique llevando una carpeta con sus bocetos y algunas telas que planeaba usar en las piezas futuras. Carla, una mujer con un ojo agudo para la moda y un estilo sofisticado, revisó los bocetos atentamente, sin decir una palabra. Eva, nerviosa, intentaba descifrar su reacción, hasta que Carla finalmente la miró y dijo: «Tienes talento, Eva. Tus ideas son frescas, y puedo ver que pones mucha pasión en cada detalle. Me gustaría encargar algunas piezas para la próxima colección de la tienda». Eva casi no podía creerlo. Su primer pedido parecía una oportunidad de oro. Regresó a casa radiante y le contó la novedad a Sofía,
quien celebró el logro de su amiga con entusiasmo. Con el avance del proyecto, sin embargo, llegó la primera gran lección. Realizar un pedido profesional requería más recursos y estructura de los que tenía. Eva necesitaba material, espacio y, sobre todo, una inversión inicial para fabricar las piezas con calidad. Este obstáculo, sin embargo, no la intimidó. Sabía que estaba en el camino correcto y solo necesitaba otra oportunidad para continuar. Intentando recaudar fondos para el proyecto, Eva empezó a vender accesorios personalizados, como pañuelos y bolsos pintados a mano, usando las redes sociales para promocionar su trabajo. Los productos tuvieron una buena acogida, y las ventas ayudaron a cubrir parte de los gastos para fabricar las piezas encargadas por Carla. La rutina era intensa, y Eva trabajaba hasta tarde, pero el sueño de ver su marca ganar espacio era una motivación constante. Un día, mientras cosía una de las piezas encargadas, su celular sonó. Era un número desconocido. Al contestar, escuchó una voz familiar al otro lado de la línea. Era una de las organizadoras del concurso de moda al que se había inscrito. «Felicidades, Eva. Tu proyecto ha sido seleccionado para la etapa final, y nos gustaría invitarte a una presentación en vivo de tus piezas». La noticia la tomó por sorpresa. Eva apenas pudo responder, tal era el impacto de ese logro. Participar en la etapa final del concurso no solo significaba un triunfo, sino la posibilidad de exponer su trabajo a figuras influyentes en el mundo de la moda. Era una oportunidad de oro, y no podía desperdiciarla. En los días previos al evento, Eva se sumergió en la preparación de las piezas para la presentación. Sus ahorros estaban prácticamente agotados, y nuevamente contó con el apoyo de Sofía, quien, sin dudar, la ayudó con los materiales que le faltaban. «Eva, creo en ti. Sé que esta es tu oportunidad, y vas a dar lo mejor de ti. Y estaré en primera fila aplaudiéndote», dijo Sofía, tomando las manos de su amiga. El día de la presentación, Eva llegó al lugar con las piezas que había producido con tanto esfuerzo y dedicación. El nerviosismo era evidente, pero la sensación de estar finalmente conquistando un espacio en el mundo de la moda la llenaba de una fuerza inesperada. Cada pieza llevaba una parte de su historia, y estaba segura de que, independientemente del resultado, ya había ganado algo importante al llegar allí. Durante la presentación, los jueces, diseñadores renombrados y empresarios del sector, observaban atentamente cada detalle. Cuando llegó su turno, Eva caminó hacia el escenario, con las manos temblando ligeramente, pero con la mirada decidida. Presentó sus piezas, explicando las inspiraciones, el proceso creativo y la pasión que ponía en cada detalle. Se sintió libre y segura, como si finalmente hubiera encontrado su verdadera identidad. Cuando la presentación terminó, Eva salió del escenario entre cálidos aplausos. La sensación de haber sido reconocida por su propio trabajo, sin la influencia de Alejandro ni de nadie más, era indescriptible. Sabía que, aunque no ganara el concurso, ya había conseguido algo esencial para sí misma, el respeto por su propio camino. Al final del evento, uno de los jueces se acercó a ella, ofreciendo elogios sinceros sobre su trabajo y dejándole una tarjeta de presentación para futuros contactos. Aunque el resultado final aún tardaría en anunciarse, Eva volvió a casa de Sofía sintiendo que su camino finalmente comenzaba a tomar forma. Con el apoyo de Sofía y los ahorros que había reunido de los pedidos y ventas de accesorios, Eva logró invertir en su marca. Creó una identidad para sus piezas, inspirada en su propia historia de superación. Con las redes sociales, empezó a promocionar sus creaciones de manera más organizada, atrayendo una clientela fiel. Su tienda virtual empezó a ganar tracción, y los pedidos crecían lentamente, pero de forma constante. Cada venta era una victoria, una confirmación de que el sueño que había alimentado por tanto tiempo sí podría hacerse realidad. Fue en este periodo cuando Eva recibió un mensaje inesperado. Uno de los jueces del concurso, que se había impresionado con sus piezas, la invitó a una reunión. Roberto Vázquez era un empresario influyente, dueño de una cadena de tiendas enfocadas en moda de autor y sostenible. Creía en el talento de Eva y la veía como una diseñadora en ascenso. Durante la reunión, Roberto fue directo: «Eva,
tu trabajo tiene algo auténtico. Veo potencial para una colección en una de nuestras tiendas, si te interesa. Eva se quedó en shock. Tener su propia colección en una cadena de tiendas parecía algo demasiado lejano para una joven que, apenas unos meses atrás, ni siquiera podía imaginarse libre de las ataduras de Alejandro. Pero, decidida a aprovechar esa oportunidad, respondió sin dudar: me encantaría, Roberto. Ese siempre ha sido mi sueño, y estoy lista para darlo todo y hacerlo realidad. En las semanas siguientes, Eva se sumergió en la creación de la colección, dedicándose por completo al proyecto. Sofía, como siempre, acompañaba cada logro, brindándole apoyo y celebrando las victorias de su amiga. La colección tenía como tema principal la libertad y reflejaba todo el camino que Eva había recorrido para llegar hasta allí. Las telas eran ligeras, con cortes atrevidos y detalles únicos, transmitiendo la sensación de movimiento e independencia que ella finalmente había alcanzado. Cuando las primeras piezas llegaron a las tiendas, la respuesta del público fue alentadora. Las clientas elogiaban la autenticidad de las creaciones, y algunas incluso reconocían la historia de Eva, que había sido publicada en una breve entrevista para la prensa local. Con el tiempo, las ventas aumentaron, y su marca ganó un espacio especial entre los clientes. Con cada elogio, con cada nueva venta, Eva sentía que su viaje finalmente estaba dando frutos. El éxito de su colección llamó la atención de revistas y blogs de moda, que destacaban su historia de superación. Fue invitada a participar en eventos del sector y empezó a construir una red de contactos cada vez más relevante. Poco a poco, Eva dejó de ser una novata para ser reconocida como una diseñadora prometedora. Su nombre comenzaba a ser respetado, y la voz que Alejandro intentó silenciar ganaba espacio en el mundo de la moda. Con el divorcio y su pasado de opresión finalmente detrás, Eva siguió adelante, dedicándose a construir una nueva vida desde cero. Trabajó incansablemente en el desarrollo de su marca de moda, creando una identidad única y lanzando sus primeras colecciones propias. Con cada pieza vendida, Eva sentía que su determinación se fortalecía, lo que la motivaba a dedicarse aún más a su proyecto. Con el tiempo, las puertas comenzaron a abrirse. Pequeños comerciantes se interesaron en sus creaciones, atraídos por el estilo auténtico y la historia de superación que Eva representaba. Sus piezas pronto ganaron una clientela fiel y, poco a poco, su nombre empezó a circular en el mercado. Así fue como consiguió colaboraciones con algunas boutiques de la región, que encargaron piezas exclusivas para sus escaparates. Las ventas aumentaban mes a mes, y con ellas, la confianza de que finalmente estaba en el camino correcto. El crecimiento gradual de la marca le permitió a Eva alquilar un pequeño espacio para montar su primer taller, un lugar donde podía crear libremente y atender los pedidos sin depender de nadie más. El espacio, sencillo pero acogedor, era un símbolo de su independencia, y allí pudo contratar a una asistente para ayudar con la producción de las piezas, además de invertir en materiales de calidad. Lo que antes era solo un sueño comenzaba a convertirse en un verdadero emprendimiento. Con las redes sociales, la popularidad de la marca aumentaba rápidamente. Eva empezó a invertir en promoción online, mostrando no solo sus creaciones, sino también compartiendo la historia de superación que inspiraba cada una de sus colecciones. Poco a poco, su historia llamó la atención, y algunas revistas de moda regionales la buscaron para hacerle entrevistas. Compartió las dificultades que había enfrentado y cómo había transformado su dolor en un impulso para crear algo significativo y propio. En ese mismo periodo, comenzaron a circular noticias sobre Alejandro entre conocidos en común. El que alguna vez fue un empresario exitoso enfrentaba una serie de problemas en sus negocios. Después de una inversión mal calculada en un proyecto arriesgado, Alejandro se vio en una espiral de dificultades financieras. Amigos influyentes, que siempre lo acompañaban, comenzaron a evitarlo, y perdió el apoyo que tanto valoraba. La situación empeoró cuando Alejandro se vio obligado a vender propiedades para cubrir sus deudas y, poco a poco, perdió todo lo que alguna vez lo había hecho poderoso. La situación era crítica. Por primera vez, Alejandro se encontró en verdaderos aprietos, sin saber a quién recurrir. Sin alternativas, pensó en Eva.
La mujer que una vez subestimó ahora era una empresaria en ascenso. Su marca de moda era reconocida por clientes e incluso por revistas especializadas. Sabía que ella había construido algo sólido y que podría tener los recursos que él tanto necesitaba. A regañadientes, pero sin otra salida, Alejandro decidió tragarse su orgullo y buscarla. Ensayó lo que diría innumerables veces, tratando de encontrar las palabras adecuadas para conmoverla. Finalmente, envió un mensaje, pidiendo una reunión para resolver asuntos del pasado. Eva, sorprendida, aceptó el encuentro, curiosa por entender lo que él quería. Se encontraron en su taller, un espacio sofisticado y acogedor que Eva había construido con esfuerzo y dedicación. Cuando Alejandro entró, parecía desgastado. Los rasgos de arrogancia que siempre mostraba habían sido reemplazados por una expresión abatida. Eva lo observó con calma, esperando que él se explicara. Alejandro dudó por unos instantes, tratando de parecer seguro, pero pronto la tensión se hizo evidente. Finalmente rompió el silencio. Eva, yo estoy enfrentando dificultades. Han pasado cosas complicadas en mis negocios, y, bueno, tengo serios problemas financieros. Necesitaba una ayuda para volver a empezar, un préstamo, algo temporal, hasta que logre estabilizar todo. Eva lo miró, considerando sus palabras. El hombre que alguna vez la había humillado y controlado, el mismo que le dijo que no era nada sin él, ahora estaba allí, pidiéndole ayuda. Era una ironía del destino difícil de ignorar, pero ella mantuvo la compostura. Alejandro, entiendo que estás pasando por un momento difícil, dijo ella, con una calma impresionante. Pero un préstamo no es algo que pueda ofrecer ahora. Sin embargo, puedo ofrecerte una oportunidad de trabajo. Estamos ampliando el equipo, y tengo un puesto de auxiliar en la tienda. Es una posición sencilla, pero podría ser una buena oportunidad para empezar de nuevo. La reacción de Alejandro fue inmediata. Se quedó boquiabierto, incapaz de ocultar el choque y la indignación. La idea de trabajar como auxiliar en la tienda de Eva, su exesposa, le parecía absurda. Movió la cabeza, aún procesando lo que había escuchado, y con una sonrisa amarga, respondió, ¿un puesto de auxiliar? Debes estar bromeando, Eva. Vengo a pedirte ayuda, ¿y me ofreces un trabajo subordinado en tu tienda? Eva mantuvo la mirada firme, imperturbable. Alejandro, es la única ayuda que puedo ofrecerte. Sé que no es lo que esperabas, pero es una oportunidad digna para comenzar de nuevo. Así fue como yo empecé, respondió, recordándole que cada paso de su trayectoria había sido conquistado con esfuerzo y determinación. Alejandro miró a su alrededor, con los ojos llenos de rabia y humillación. Se sentía desafiado y expuesto. El hombre que siempre creyó ser el centro de todas las relaciones ahora veía su propio reflejo en la oferta de Eva, y eso lo enfurecía. No puedo creer que tengas la osadía de ofrecerme esto, después de todo lo que hice por ti. Explotó, con la voz cargada de resentimiento. ¿Crees que aceptaría un puesto así? ¿Qué me sometería a trabajar para ti? Jamás, Eva. No eres más que alguien que vivió bajo mi sombra y, al parecer, ahora quieres vengarte. Eva permaneció tranquila, pero sus ojos mostraban una determinación inquebrantable. Y no quiero vengarme, Alejandro. Solo te estoy ofreciendo lo mismo que tú me dijiste una vez, una oportunidad para empezar de nuevo. Yo acepté esa oportunidad y construí algo que es mío. Ahora, depende de ti decidir si quieres dejar el orgullo a un lado y hacer lo mismo. Alejandro guardó silencio, mirándola con furia. La humillación de depender de la mujer a la que tanto había menospreciado le resultaba insoportable. Sin decir nada más, se levantó y salió, su rostro marcado por la rabia y el orgullo herido. Al cruzar la puerta, Alejandro supo que había perdido la única oportunidad que le quedaba para recomenzar. Tan pronto él se fue, Eva respiró profundamente, sintiendo una sensación de cierre. Ese capítulo estaba, finalmente, concluido. Alejandro había tomado su decisión, y con eso, el último lazo entre ellos se rompió. Eva miró a su alrededor en su taller,
sintiéndose más fuerte que nunca. Ya no necesitaba validación, ni la aprobación de nadie, mucho menos de alguien que la había menospreciado tanto. A partir de ese momento, estaba lista para seguir adelante, sin ninguna sombra del pasado. Yeva demostró que, incluso en las peores circunstancias, la determinación de alguien dispuesto a cambiar su historia puede superar cualquier obstáculo. ¿Y tú, has pasado por algo que te haya hecho recomenzar? Cuéntanos en los comentarios. Queremos saber desde dónde estás siguiendo esta historia de superación, y no olvides suscribirte al canal para no perder más historias inspiradoras como esta. Hasta la próxima.